Hoy me tocó hablar acerca de la prueba de fe de Abraham y nuestro versículo se encuentra en Génesis 22, versículos 1 al 19. Pero antes de leer el versículo, hermanos, quiero hacer una pequeña introducción y hablar acerca de que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Es decir, que Dios tiene la autoridad absoluta y el poder absoluto para hacer exactamente lo que a Él le place. Él es Dios. Dios es la ley suprema. ¿Qué significa? Que no hay ninguna ley por encima de Dios. No conoce otro gobierno sino el de su voluntad libre y poderosa. Dios es bueno. No puede hacer nada que no sea bueno, porque su naturaleza es absolutamente libre. Porque la bondad, dice Carlos Spurgeon, escribió: la bondad es la prerrogativa de su naturaleza. ¿Qué significa? Que para que Dios sea Dios, Él tiene que ser totalmente bueno, porque Él es perfecto, hermanos. Y dice que Dios no rinde cuentas a nadie de lo que Él hace. Dice, no rinde cuentas a nadie acerca de sus asuntos. Él es dueño de sus criaturas, como tú y como yo, y hace con ellas lo que le place, hermanos. Y si alguno se resiste a sus acciones, y dice en Romanos 9, 20, 21, mas antes, oh hombre, pregunta al Señor, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios, para que te quejes con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Dios es Dios y Él es Rey y Él es soberano. Y si a Él le place probarnos de alguna manera, Señor, de alguna manera, y llevarnos por el camino del sufrimiento, Él tiene derecho de hacerlo. Él es absolutamente soberano, y es por eso que el versículo o el capítulo que vamos a estar leyendo causa muchas preguntas en nuestra vida, porque vemos y nos preguntamos de que, ay caray, o sea, ¿cómo Dios, verdad? Leamos Génesis 22, versículo 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y le dice en el versículo 2, toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre los montes, uno que yo te mostraré. A tu único hijo, al que tanto amas, sacrifícalo como ofrenda quemada, como ofrenda en holocausto. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tú eres soberano, Señor, y tú decides qué hacer con nuestra vida. Yo no soy nadie, Señor, para poderte pedir cuentas de lo que tú haces, porque tú eres bueno, absoluto, sabio, infinito, Señor, y yo no puedo comprender la sabiduría infinita de tu ser. Pero te damos gracias porque nos has traído hasta este momento y nos has mostrado a tu Hijo. Yo te pido, Señor, que quites todo nerviosismo, Señor, que haya en mí, que yo pueda descansar en ti, Señor, en tu Espíritu Santo. Ven, lléname, Jesús, lléname, Espíritu de Dios, para que yo pueda hablar las palabras que tú quieres que yo hable, Señor, que no hable cosas que no vienen en tu texto, sino que yo pueda, Señor, tener la capacidad de exponer tu palabra fielmente, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios y porque tú reinas y porque tú estás sentado reinando con tu cetro de verdad y de gloria, Señor. Y que tu Hijo Jesucristo ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder. Gracias te damos por este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, para poder entender el contexto, de este texto, ahora sí el contexto del texto, ¿verdad? Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que viene siendo lo que fue
la vida de Abraham, porque es muy importante que nosotros entendamos que dice la Biblia que y Dios probó la fe de Abraham. Pero Abraham ya había pasado muchas pruebas y o sea, Dios lo pasó por muchas pruebas y las había aprobado. Pero nosotros hay cosas que tenemos que entender. En este punto, Abraham ya era un hombre justo, es decir, que Dios ya lo había justificado por la fe, ¿sí? Isaac ya era un joven, o se dice, los estudiosos dicen que ya era un joven adolescente, o ya no era un niño, hermanos, ya era un joven, y él tenía una relación muy estrecha con su padre Abraham, y lo vamos a ver más adelante. Eran amigos. Abraham e Isaac eran amigos, pero Abraham y Dios eran amigos también. Eran amigos, tenían una relación muy estrecha, se hablaban como yo podría estar hablando con mi esposa, ¿verdad? No de una manera irrespetuosa, porque Abraham se refería a él con honra, pero tenemos que entender ciertos puntos, hermanos. Abraham fue escogido por Dios, es decir, que Dios escoge y se le presenta a Abraham, y el pastor ya nos comentó en sus predicaciones anteriores cómo Dios se le presenta a Abraham y lo saca de su tierra, ¿verdad? De la tierra de Ur, de los caldeos, y lo llama y le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Génesis 12 del 1 al 3. Entonces vemos que Dios lo saca, le da una promesa, o sea, la promesa de la tierra, ¿verdad? De la tierra y de una descendencia. Ahora, Abraham dejó su familia, sí, dejó su familia, pero tomó con él a su esposa, en ese entonces era Sarai, porque todavía no se le había cambiado su nombre. Lleva consigo a su sobrino Lot, a sus sirvientes y sus posesiones, y dejan la tierra. Aproximadamente dice la Biblia que tenía 75 años, y durante 75 años él no pudo o no había podido tener hijos, porque su esposa era estéril. Dios le da una promesa, pero él no tenía hijos. Su esposa era estéril, ya era anciano. Es como si Dios, imagínate que Dios se le presenta a tu abuelita de 75 años y le dice que vas a tener un hijo. Híjole, pues no, ¿verdad? No tiene sentido. Pero en esta historia sí tiene sentido, hermanos. Y aquí comienza su historia, ¿verdad? La historia de Abraham con Dios, la historia de Abraham, el amigo de Dios. La historia de Abraham, el padre de la fe, comienza aquí en el capítulo 12 y dice en Hebreos 11, del 8 al 9, dice: fue por la fe que Abraham obedeció, por la fe. Vamos a entender esto: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le había dado por herencia. Él creyó, él tuvo fe. ¿Qué es la fe? En la Reina Valera, ¿cuál es la definición? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Él no podía ver la promesa, pero él por la fe en Dios, él creyó y dejó. Se fue sin saber a dónde iba, no sabía a dónde iba a ir. ¿Quiénes de nosotros nos vamos a ir, dejar nuestra casa y subirnos a nuestro auto y agarrar la carretera? ¿Y a dónde vamos? No sé, pues Dios me dijo que me fuera. No, claro que no. ¿A dónde va? No, yo voy a Albuquerque, ya renté mi Airbnb, bueno, ya renté mi departamento por internet, voy a llegar, voy a hacer esto, ya hacemos todo un plan. O cuando fuimos a Cancún, como el itinerario casi perfecto, hermanos, así cada paso. No, pero Abraham no tenía nada, él iba a la deriva. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, seguimos en Hebreos, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Dios le prometió una tierra, pero no tenía una tierra, vivía en carpas. Imagínate, vivía con sus padres, era rico, se podría decir que era millonario, era muy próspero, y ahora tenía pues a todos, como dicen, sus achichincles, pero no tenía una tierra. Él iba por fe, hermanos. Y dice en el capítulo 10, versículo 10 de Hebreos 11: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida
por Dios. ¿Te fijas? Y en Génesis 2, hermanos, ya nos explicaron cómo Abraham llega a la tierra de Canaán, en Siquem, y se establece allí. Y dice que viene una gran hambruna y se van a Egipto, ¿verdad? Era un recién convertido, se podría decir, o sea, porque Dios lo acaba de llamar. O sea, Dios nos llama a nosotros, nos salva de nuestros pecados por gracia al poner nuestra fe en Dios. Y somos pues nuevos, ¿verdad? No conocemos mucho acerca de Dios, pero hemos sido salvos por la fe. Entonces él va, ¿y qué sucede? Pues Abraham hace pasar a su esposa por su hermana. Imagínate. No, es que si eres muy hermosa, y si dice que es hermosa es porque Sara era pues menor que Abraham, ¿verdad? O no sé cómo envejecían en esos entonces, pero dice que era muy hermosa. Entonces el faraón le empieza a dar regalos a Abraham y le dice, no, mira, ella es mi hermana, y pues ya se la querían, lo que la querían tomar. Entonces Dios manda unas plagas terribles al faraón de Egipto, Génesis 12 del 10 al 20. Y aquí nos identificamos un poquito también porque sabemos que Abraham fue el padre de la fe, pero también tenía fallas, tenía altibajos, tenía tropiezos como nosotros. Pero aquí él tenía fe en Dios. Nosotros somos salvos por la gracia, pero no somos perfectos, amén. Seguimos tropezando. A veces estamos así como que bien espirituales y a veces bajamos mucho, ¿verdad? Y sigue ya la historia, no voy a meterme tanto. En Génesis 14 se enfrasca en una guerra terrible, Sodoma y Gomorra, y Lot es capturado y Abraham llega y lo rescata, ¿verdad? Y luego dice que Abraham le da el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, en el mismo capítulo 14. En el 15 Dios hace un pacto con Abraham, y aquí me voy a detener un poco. Más adelante nace Ismael, porque otro altibajo de Abraham. En Génesis 16 les cambia el nombre. En Génesis 17 de Abraham, Sarai, a Abraham y Sara. Y luego en el 18 es cuando intercede por Sodoma y cae la destrucción en el 19. Y luego en el 20 vuelve a caer otra vez Abraham, en el capítulo 20, con Abimelech, y vuelve a pasar a su hermana, a su esposa como su hermana. Y luego ya en el nacimiento de Isaac es en Génesis 21. O sea, es que nos salteamos mucho, hermanos. Todo lo que nos salteamos. Y ya en el 22 ya Dios lo prueba. O sea, Abraham tuvo una relación con Dios de años de fe, años de caminar con Él, años de hablar con Él, años de llorar con Él, de adorar, porque dice que levantaba altares y levantaba ofrendas al Señor. Interesante porque Isaac, ya cuando nace, él veía cómo Abraham lo hacía. Pero me voy a detener un poquito en el capítulo 15 como introducción, porque en el capítulo 15 es importante porque Abraham entabla una conversación con Dios. Estamos en la introducción. El capítulo 15 ya sale Abraham y pasan muchas cosas, pero en el 15 Dios se le presenta a Abraham en una visión. Y empiezan a tener los estudiosos hasta ponen una gráfica y luego ponen Abraham, Dios, Abraham, Dios, Abraham, Dios, una plática de uno a uno. No como nosotros, ¿verdad? Que leemos la palabra y Dios nos habla. No, ellos hablaban como amigos. Y es de nuevo, Dios se le presenta a Abraham y le promete otra vez y le recuerda la promesa. Porque duró años creyendo en la promesa de la tierra prometida y la descendencia. Y le dice de nuevo que Dios le daría una gran descendencia, una tierra, una nación. Pero Abraham no quería nada de eso. Lo anhelaba, pero lo que él quería era tener un hijo. Porque en el versículo 2 dice: oh Dios soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Porque él sabía que sus bendiciones, todas esas bendiciones que Dios le iba a dar, o toda la herencia que él tenía, iban a pasar a ser parte de su siervo Eliezer, porque no tenía descendencia. Quiero un hijo. Somos amigos, era una relación de camaradería. Tenían una relación cercana.
No es como dicen, Dios es mi compadre. Es que yo me acerco a Dios y le digo, ¿qué onda, Dios? No, yo con Dios, yo no oro, yo no me hinco, yo. Así que, ¿qué onda Jesús? No. Dice, oh Dios soberano. Abraham sabía quién era Dios. Se dirigía con un temor reverente a Dios, porque Dios se le presentó de diferentes formas, con diferentes atributos. Y en este versículo, cuando Dios le dice, mira el cielo, porque lo lleva, estaba él, supongo que estaba en su carpa, y le dice, ven, quiero que ven y veas las estrellas, cuenta las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en el cosmos? Incontables. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Imagínate, era anciano, su esposa era estéril. Cuenta las estrellas, esa es la descendencia que vas a tener. Y dice que Abraham creyó en Dios. Y el versículo clave, Abraham fue justificado por la fe, porque Abraham creyó a Dios y el Señor lo consideró justo. Aquí Abraham fue justificado. Aquí Abraham, el padre de la fe, aquí fue el justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Abraham no hizo nada, hasta este momento no había hecho absolutamente nada, solamente creerle al Señor en su promesa, y Dios lo justifica. Así que Abraham pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades. Algunas veces su fe le faltó, otras veces su fe se fortaleció, pero él sabía que Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Y en Génesis 17 nos adelantamos poquito y vemos que Dios se le revela a Abraham de diferentes maneras. Y quiero hacer esta introducción porque tenemos que entender que Abraham sabía quién era el Señor. Abraham sabía quién era Dios. Abraham era amigo de Dios. Abraham tenía una relación estrecha con Dios. Abraham había sido justificado por su fe. En el capítulo 22, cuando Dios le pide a su hijo y le recuerda, en el Génesis 17 le vuelve a hablar y le dice, Dios se le reveló a Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Y esto fue muy importante porque se le da a conocer como Él es, como el todopoderoso. Le recuerda sus promesas: te haré padre de multitud de naciones. Aunque él era un anciano, le vuelve a recordar sus promesas. Durante muchos capítulos le recuerda sus promesas. Cuando Abraham tenía 90 años, Génesis 17:1, 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, y haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y aquí es cuando hace el pacto, creo que es el pacto abrámico, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto abrámico? ¿Se acuerdan? El de la circuncisión. Dice: circuncidarás a tus descendientes descendientes y también a sus criados. Pero pues no tenía nadie a quien circuncidar, hermanos. O sea, de familia, ¿verdad? No tenía nadie. Romanos 4:20 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Él no vaciló, él creyó. Y dice: y de hecho su fe se fortaleció aún más, y así le dio mucha gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que Dios le promete. Él conocía a Dios. Dios es poderoso. Y dice: su fe no se debilitó. Abraham siempre creyó, y Abraham esperó pacientemente en la promesa. Hebreos 11:10. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creyó? Porque estaba convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que promete Romanos 4:21. Él estaba convencido de que Dios es poderoso. Entonces, para resumir,
Abraham conocía a Dios, Abraham era amigo de Dios, Abraham tenía una intimidad con Dios y en Romanos 4:13 tenía una relación correcta con Dios. Era justificado. Amén. ¿Pero por qué? Porque él tenía fe, ¿verdad? Él estaba convencido, tenía la certeza de lo que no podía ver. Y para concluir, Abraham le había entregado absolutamente todo lo que tenía a Dios, al menos sus posesiones, ¿verdad? Le había entregado su seguridad, su comodidad, su familia, su trabajo, su casa. Lo dejó absolutamente todo por fe en el Señor. Él dejó todo. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Hebreos 11:8. Fue por la fe. Fue por la fe. Y él pasó por muchas cosas. Pero ahorita, en este entonces, Génesis 22, Dios lo pasa por la prueba suprema. Su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que iba a tener todas. Imagínate, levanta los ojos y ve las estrellas, ve todos, cuéntalos, todos ellos, así va a ser tu descendencia por medio de tu hijo, el que vas a tener con Sara. Y luego en el 22 Dios se le aparece a Abraham. Tiempo después de todo lo que vimos, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, el hijo de la promesa, porque él ya había nacido. Vete a la tierra de Moriah y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre los montes, uno que yo te mostraré. Probó la fe de Abraham. ¿Qué es la prueba, hermanos? La prueba manifiesta el corazón, manifiesta lo que hay en el corazón por medio de la presión. No es hasta que la presión viene cuando vemos lo que está escondido en el corazón. Porque cuando estamos muy a gustos, estamos a gusto, no pasa nada, hasta te alejas de Dios, ¿verdad? Yo tengo todo trabajo, tengo salud, la salvación no se pierde, ¿no? Dicen, pues ya estoy chido. No, hermanos, Dios quería poner presión en la vida de Abraham. Y es un ejemplo para nosotros, porque Dios nos quiere enseñar cómo debemos de actuar por medio de este hombre de Dios. Isaac era muy joven. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que le dice que le iba a cargar la leña. Imagínate los troncos así de leña. Abraham ya estaba 99, más de casi 100 años, ¿no? Y los troncotes así para la leña, imagínate, no los iba a poder. No podía él entablar un recorrido de 3 días con un niño, ¿verdad? Ya estaba más grande. Y es que en ocasiones, hermanos, pueden venir preguntas a nuestra mente. Imagínate, que te diga, sacrifica a tu hijo. Y al ver esas situaciones en las que nos encontramos tan inusuales e inesperadas, nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Como nuestro amigo Meño, yo me imagino qué preguntas se habrá hecho él cuando salió de aquí de la iglesia y no estaba la troca. ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? O cuando tenemos una enfermedad, o cuando tenemos una dificultad económica, la muerte de un ser querido. Yo me imagino que Abraham se hizo preguntas. Isaac, el hijo de la promesa, ¿cómo podré tener descendientes si él está muerto? El texto no nos dice que se hizo preguntas, pero yo me imagino que tuvo muchas preguntas, pero él no dijo nada. ¿Cómo puede Dios requerir un sacrificio como el de los paganos? Porque aquí hasta este entonces, aunque no había sido establecida la ley de Moisés, vemos en los capítulos anteriores que Abraham daba ofrendas al Señor por medio de sacrificios de animales. Y es que Dios quiere orquestar pruebas en nosotros, las que necesitamos para acercarnos más a Él.
Abraham ya vivía en conformidad con Dios, pero él lo quería acercar más a él. Él estaba probando su fe, porque en nosotros, hermanos, la prueba de nuestra fe produce paciencia, fortalece nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y las pruebas, cuando vienen de parte de Dios, son buenas, no son malas. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es justo, y no nos va a pasar por pruebas injustas. Él es bueno. Una pregunta aquí, porque dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Era Isaac el único hijo de Abraham, hermanos? No, ¿verdad? Abraham tenía otro hijo, Ismael. Sin embargo, Génesis 21:12 dice que Isaac era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, por eso le dice a tu único hijo, al hijo de la promesa. Tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Ahora sumémosle que dice el texto que era el hijo que tanto amaba, porque dice: sacrifícame a tu hijo, sí, a Isaac, a tu único hijo, a quien tanto amas. Hay un versículo, una historia también acá en Génesis, que dice que cuando Isaac fue destetado, o sea que dejó de tomar pecho, dice que Isaac hizo una gran fiesta. O sea, dicen: oh, mi hijo ha sido destetado, hagamos una gran fiesta. Y es un reventón porque se gozaba en su hijo, él lo amaba. Yo no tengo un hijo, pero cuando tenemos una sobrinita, y siempre que vamos a la casa de mi suegra, híjole, como que uno les agarra un cariño muy especial, ¿verdad? Los niños, o sea, son como que muy especiales y bueno, la queremos mucho, ¿verdad? Demasiado, o sea, yo la quiero mucho. Y le agarras cariño. Yo me imagino que él estaba completamente gozoso con su hijo. Imagínate, ya habían pasado bastantes años hasta ese punto, ya era un joven. O sea, tenían una relación muy estrecha, Abraham e Isaac. No eran lejanos. Era el único hijo, el hijo de la promesa, pero era su hijo íntimo, su hijo, porque Ismael ya había partido y se habían quedado ellos dos. Y él veía todo lo que hacía su padre. ¿Qué dice Juan 1:18, hermanos? Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre también tenía un único hijo, al Hijo unigénito del Padre, Jesucristo. ¿Te fijas el paralelismo? Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahorita más adelante vamos a ver qué tremenda relación hay entre este acontecimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Isaac era el único hijo, también Jesús era el Hijo unigénito del Padre. Leamos versículo 3. A la mañana siguiente, o sea, le dice que sacrifique a su hijo, y a la mañana siguiente dice que él se levanta temprano. Otras versiones dice madrugó o muy de mañana, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, o sea, Abraham, 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Parten, ¿verdad? Los 4. Al tercer día de viaje, imagínate, pasaron 3 días caminando por el calorón, imagínate. Pasaron 3 días de viaje y Abraham levantó su vista y vio un lugar a la distancia, ¿verdad? El monte. Y Abraham dijo: quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, adoraremos y volveremos enseguida. Adoraremos y volveremos. Híjole, a mí me causa como que un shock, como que a la mañana siguiente él se levantó rápido. O sea, Abraham no dijo nada, hermanos. No hubo una queja, no se quejó, no dudó. No encontramos una reacción adversa, como yo hubiera dicho: no, dame esto. No, espérame. Se me hace que es el diablo. Voy a orar. Reprendo al diablo, ¿verdad?
Y acá, no, Padre, yo sé que tú no harías eso conmigo porque tú eres bueno. No, Abraham no abrió su boca. Él a la mañana siguiente tempranito, obediencia absoluta al Señor. Híjole, el texto no nos dice que Abraham lloró, hermanos. Yo estuviera ahí, yo creo, toda la noche así llorando, Dios. Abraham no lloró, no se quejó. Abraham obedeció. No vimos nada más que la obediencia absoluta de Abraham. Es lo que el texto nos dice. Abraham obedeció al Señor. Híjole, hermanos, es que Santo Padre, yo no sé qué hubiera hecho, hermanos. No sé qué hubiera hecho. No hubiera hecho lo mismo que Abraham, porque me falta fe, hermanos. Y luego, pues, ¿qué vemos? Pasaron 3 días de viaje, ¿verdad? Viajan los 4 y luego ya llegan a un lugar. Y Abraham tuvo mucho tiempo para reflexionar en lo que estaba sucediendo. O sea, fueron 3 días. Y el texto no nos dice que iban platicando, no, que esto, que lo otro, y los siervos ahí. No nos dice nada, nomás dice que iban y duraron 3 días. Yo me imagino a Abraham reflexionando, pensando, oh, Dios es todopoderoso. Él provee, Él me ha provisto en mis debilidades. Yo lo conozco, Él es justo, Él es santo, Él es poderoso. O sea, Él es mi hijo de la promesa. Y él empezó a meditar. Yo me imagino que él meditaba porque el texto más adelante, Hebreos nos dice que Abraham sabía que si Dios sacrificaba a su hijo, dice Abraham tenía fe de que él era poderoso para traerlo de entre los muertos. O sea, él estaba así como que, ok, tengo fe. Pero eso no quita la tensión, ¿verdad? Y su corazón así moviéndose por la prueba, ¿verdad? Cuando a nosotros nos pasan por el fuego, ay, qué padre, dice, no, el oro se pasa por el fuego para quitar las impurezas. Bueno, que nos pasen a todos, a ver si no nos duele cuando nos pasa el fuego y nos quema, ¿verdad? Yo me imagino que él estaba siendo quemado, iba una llama, y una llama caminando del fuego, de la prueba, purificándose, ahí el oro. Estaba siendo, ahora sí que su corazón así, casi arrancado, hermanos, de la prueba. Era su hijo, o sea, era su hijo de sangre, el hijo de la promesa, lo llevaba aquí junto a él. Y yo creo que él pensaba, híjole, tal vez no lo vuelva a ver, tal vez Dios me va a dar otro hijo, ¿verdad? Y le voy a llamar Isaac, y él, no sé, no me imagino qué pudo haber pasado. Y voy a hacer algo que recordemos que él estaba pasando por la prueba del sufrimiento. Y la existencia del sufrimiento, hermanos, es uno de los argumentos más populares en contra de la existencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se han tenido un pequeño debate con un escéptico ateo? Y es lo primero, ellos no se van con la existencia del universo porque saben que el Big Bang, ¿verdad? Que en la singularidad, cuando no había energía, espacio y tiempo, causó algo y no había nada antes de eso porque no había tiempo. Pues Dios lo creó. Dios dice, no, eso no me conviene. Ellos se van al sufrimiento. ¿Por qué si Dios es bueno y todopoderoso? ¿Por qué permite el sufrimiento? Y ahí se ponen y se paran, ¿verdad? Y nadie los mueve de ahí. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Acaso Dios, si es soberano, infinito en sabiduría y omnisciente, no tendrá Dios buenas razones para permitir el sufrimiento? Aquí vemos una buena razón por la cual Dios permitió que Abraham pasara por esta prueba de esta magnitud. La razón es que la simiente por la que seríamos nosotros bendecidos, o sea, la descendencia de Abraham, por medio de esa descendencia, la salvación de los pecadores, era una buena razón. Era una buena razón porque a través de la descendencia de Abraham iban a ser Jesucristo, y Jesucristo iba a morir por nuestros pecados y nosotros llegaríamos a ser salvos. Hay buenas razones para que Dios permita el sufrimiento, hermanos. Hay buenas razones, así que no hay por qué nosotros empezar a pelearnos con Dios, porque Dios tiene buenas razones, porque Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es justo. Amén. Amén. Al tercer día de viaje, Abraham levantó su vista y vio un lugar a distancia y dice, quédense aquí. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, adoraremos y volveremos enseguida. Una declaración
de fe. Romanos 4:17 dice: Abraham creyó a Dios, que da vida de entre los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Él conocía quién era el Dios Todopoderoso. Ya se le había revelado: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Él sabía que Dios era poderoso para hacer, inclusive, resucitar o revivir a su hijo de entre los muertos, o crear algo de la nada, ¿verdad? Hubiera muerto Isaac y de repente saldría de la nada. Él sabía que Dios podía hacer eso. Así que tú y yo, en el día de la prueba, no tenemos que ver las circunstancias, no tenemos que ver lo que estamos nosotros pasando, sino tenemos que ver la promesa de nuestro Dios, como Abraham lo estaba haciendo. La vista de Abraham no estaba en las circunstancias, su vista estaba en la promesa. Porque durante todo el texto, en Romanos y en Hebreos, siempre se menciona que por la fe Abraham creyó, por la fe Abraham salió, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Abraham hizo lo otro. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Dios. La fe por la certeza que él tenía en que Dios es justo y que Él cumple sus promesas. Y no era una fe ciega, como muchos piensan. No, es que la fe es una fe ciega. Tú no puedes ver, pero tú lo crees. No, hermanos. Nosotros, la fe es una fe lógica, porque la Biblia nos revela quién es Dios, sus atributos, su poder. Y hay pruebas, como dicen, indubitables de la resurrección de Cristo. Hay argumentos, tenemos ahora sí que argumentos para nosotros poder no debatir, pero tener fe, porque no estamos teniendo fe en algo que no tiene pruebas ni argumentos, ni como que de la nada, ¿verdad? No hay, es una fe razonable, es una fe que tiene una fe puesta en el Dios que conoce. Amén, amén. Y vamos entrando ahora sí en algo interesante. Dice en el Génesis, ya en el versículo 6, nos movemos poquito, y dice que entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, porque llegan, ¿verdad? Y ven a lo lejos, ¿se acuerdan que ven a lo lejos? El monte. Y dice, no, pues vamos. Y ponen la leña sobre los hombros de su hijo Isaac. Y mientras él llevó el fuego y el cuchillo, o sea, él llevaba, supongo que con lo que hacían el fuego, ¿no? Y llevaba aquí el cuchillo con el que iba a sacrificar a su hijo, lo llevaba. Y en eso dice que mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, híjole, ya se está poniendo un poco intenso. Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Híjole, imagínate, Isaac iba caminando con su padre, ¿verdad? Iba cargando Isaac, ¿verdad? Cargando la madera, los troncos que iban a ser usados para ser sacrificado él mismo. Imagínate que llevas el arma con la cual vas a ser muerto. Lleva, ¿verdad? Bueno, el fuego, ¿verdad? El tronco, ¿verdad? Hacía un calor, me imagino que corría el sudor, ¿verdad? Por sus frentes. Y yo me imagino que iba Abraham caminando y luego se escuchaba cómo galopaba el cuchillo, ¿verdad? En su cadera, paso a paso. Imagínate el silencio, porque no dice que iban platicando. Y Isaac pues ve la leña, ¿verdad? Y ve el fuego, no veía el animal. Y una cosa interesante es que Isaac sabía lo que iban a hacer, porque él dice, veo el fuego, veo la leña, pero ¿y el cordero? ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Isaac había participado en sacrificios anteriores con Abraham. O sea, él sabía lo que iba a hacer. Él conocía la rutina. Pero te imaginas la pregunta, o sea, imagínate a Abraham. O sea, Abraham va con una angustia. Y luego le dice, Padre,
¿Dónde está el cordero? Eso sirvió para aumentar la angustia de su padre. O sea, él ya iba angustiado porque iba a sacrificar a su hijo, y luego le preguntan, ¿y el cordero? Y luego él voltea a ver a su hijo y lo ve o sea, él sabía, ¿no? Tú eres el sacrificio. Pero no, él dijo, Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Yo me imagino que Abraham tenía momentos con su hijo en donde él le contaba maravillas. Yo me imagino que Abraham le contaba maravillas a su hijo, ¿verdad? Porque como Isaac no sabía que sería sacrificado, pero Isaac también conocía de cierta manera al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿cuántos dicen amén? Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá ya era cristiana, y mi mamá, me acuerdo que teníamos un librito así de historias bíblicas ilustradas, y yo me acuerdo que mi mamá me contaba todas las historias, no, que todas desde Abraham hasta Jesús, y siempre la de Sansón era la favorita, ¿verdad? Porque Sansón era el fuerte, y pues te la cuentan así como niños, y de repente va y mató, y tú te sabías las historias. Yo me imagino que Abraham le contaba las historias de todo lo que había pasado con él, cómo Dios le había prometido su nacimiento, ¿verdad? Cómo Dios lo había sacado cómo Dios sacó a Lot de la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cómo Dios había mandado las plagas al faraón cuando él hizo pasar a su esposa por su hermana. O sea, cómo Dios se le había revelado, cómo Dios lo hablaba. Yo me imagino que Isaac veía cómo Abraham platicaba con Dios. O sea, él veía su relación, porque eran dos amigos. Abraham y Dios eran dos amigos, pero Isaac y Abraham eran amigos también. O sea, Abraham e Isaac se dirigían al monte para adorar a Jehová, al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Yo creo que Isaac, de cierta manera, él estaba completamente confiado en el Dios de Abraham. Él iba confiado en el Dios de Abraham. Dice, mi padre dijo que Dios iba a proveer, yo lo creo también. Yo lo creo, ¿verdad? Y iban caminando. Y dice Romanos 4:20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Por eso él contestó de esa manera: iremos, adoraremos y volveremos. Dios iba a cumplir su promesa. Mi hijo Isaac es el hijo de la promesa. Dios lo va a cumplir. Adoraremos y volveremos. Amén. Y voy a hacer una nota aquí, porque Abraham inconscientemente estaba profetizando que años más tarde iba a ocurrir algo parecido, hermanos. Dios se encargaría de proveer un cordero para sí. Su propio hijo llegaría a hacer el sacrificio expiatorio para liberarnos de la muerte que merecemos como consecuencia de nuestros pecados. Él estaba de cierta manera profetizando: iremos, adoraremos y proveeremos. Dios proveerá un cordero. Ahorita lo vamos a tocar, cómo Dios provee un cordero. Dios proveyó un cordero, hermanos, para el sacrificio. Ahora, Isaac no sabía que iba a ser sacrificado, pero más adelante se dio cuenta que él iba a ser sacrificado, porque dice el texto que él mismo se recostó sobre el altar. Híjole, Isaac no sabía que sería sacrificado, al menos el texto no nos lo dice, pero el verbo de Dios, el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, la imagen del Dios invisible, Jesucristo, él sí sabía que sería crucificado como ofrenda por los pecados de aquellos que llegarían a ser redimidos. Cuando Cristo vino a la tierra, el único hijo del Padre, él sí sabía que iba a ser crucificado. Desde el momento él sabía cuál era su misión. Isaac no lo sabía, hermanos. Cristo sí lo sabía. Amén. Y dice Génesis 9, vamos más adelante: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, porque iban caminando hacia el monte. Recordemos que iba Isaac con la leña y luego iba Abraham con el cuchillo, con el fuego. Iban caminando, le hace la pregunta, Abraham contesta, llegan al monte, ¿verdad? Llegan, y luego se ve cómo Abraham empieza a poner los preparativos, ¿verdad? Pone el altar, construye un altar, y dice que luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar
encima de la leña. Versículo 10, Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. ¿Cuál habrá sido el estado emocional de Abraham hasta este punto, hermanos? ¿Te puedes imaginar a Abraham poniendo el altar con el cual iba a sacrificar a su propio hijo? Imagínate, está poniendo el altar y lo dice que toma el cuchillo. Pero siempre nos fijamos en Abraham, pero que no nos hacemos la pregunta de Isaac, porque Isaac no sabía quién iba a ser sacrificado, pero cuando llega, él ya se da cuenta que él iba a hacer el sacrificio. ¿Qué pasó con Isaac? El texto no nos dice que Isaac empezó a renegar, no dice nada. O sea que la prueba también fue para Isaac, hermanos. La prueba también fue para Isaac, porque Isaac, al darse cuenta de que él iba a hacer el sacrificio, él, primero que nada, pudo haber dicho: a ver, espérate, porque en primer lugar, él era más fuerte que Abraham, él era más rápido que Abraham y él era más joven que Abraham. O sea, lo más lógico es de que Isaac hubiera dicho: no, yo ¿cómo que yo voy a hacer la ofrenda? Él pudo haber hecho eso, pero él no lo hizo, hermanos. Dice que él, tomó a su hijo y a Isaac, sin abrir su boca, se recuesta sobre el altar. Porque no vemos ninguna palabra de parte de Isaac, ninguna palabra. Él se recostó, lo ataron, ¿verdad? Y Abraham toma el cuchillo para sacrificarlo, ¿verdad? No estoy muy seguro si el sacrificio era cortar la garganta o el corazón o cómo sería, pero te imaginas así. Creo que era cortar la garganta porque se tenía que derramar la sangre, ¿verdad?, sobre el altar. Pero Dios se movió poderosamente en la vida de Abraham, de tal manera que Isaac confió en el Dios de Abraham. Porque cuando Dios se mueve en una familia, la familia se transforma por completo. Cuando Dios se mueve y transforma a una persona en la familia, todos los demás miembros de la familia son impactados. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, porque pues no puedo tener ejemplos de otras personas, cuando yo me convertí, yo era una persona bien violenta y bien peleonera y bien orgullosa, todavía orgulloso, pero bien orgullosa, bien iracunda, enojona y de muchas cosas. Y yo recuerdo que el impacto que causé con mi padre y con mis hermanos fue muy fuerte. Entonces decían: ay, caray, no, pues sí, como que sí, pero decían, como que sí se hizo cristiano, ¿verdad? Sí, más que él sí se hizo cristiano porque sí cambió mucho. Y luego me acuerdo que yo a mi hermano es una persona muy pacífica y yo muy peleonera, pues yo le daba ahí, es mi hermano mayor, pero como no me hacía nada, pues yo le pegaba, acá, ¿no? Y él muy pacífico, ya cuando me llamaba cristiano ya no le pegaba, y caray. Decía algo él y yo siempre era de que esto, que el otro, y ya no decía nada. Y así como que, ya esperando mi respuesta, y luego, que no vas a decir nada, y luego, no, o sea, ¿qué? Y luego, caray, ¿cómo? O sea, la transformación, ¿verdad? La transformación del creyente. Entonces, Isaac sube el altar y dice que no dice el texto, pero no abrió su boca, se recostó sobre el altar. Entonces Abraham toma las cuerdas y lo ata, ¿verdad? Lo ató y sacó el cuchillo de la vaina que tenía para matar. Ese mismo cuchillo que probablemente había utilizado para matar a otros corderos, a otros sacrificios, el mismo cuchillo lo saca. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ninguna palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Isaías 53, del 6 al 7. Dios estaba identificando con Abraham, porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo y entregarlo como sacrificio. Pero Dios desde la eternidad pasada ya tenía el plan de redención del hombre. Cristo habría de pagar por los pecados de los pecadores.
Y este sacrificio era una antesala del sacrificio expiatorio de Cristo. Isaac iba a ser sacrificado en holocausto como ofrenda quemada. Así que Cristo también guardó silencio cuando fue llevado a la cruz, hermanos. Él guardó silencio. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Tu vida, tus hijos, tu carrera, tu familia, tu pareja? ¿Estás dispuesta a entregárselo al Señor? Stephen Lawson dijo: tienes que transferir todo lo que tienes y eres a todo lo que Él es. Tu vida ya no es tu vida, ahora es su vida. Tus posesiones ya no son tus posesiones, ahora son sus posesiones. Tu hijo ya no es tu hijo, ahora es su hijo. El hijo de Abraham no era su hijo, era de Dios y le pertenecía a Dios, porque Él es el dueño de la tierra y de todos los que en Él habitan. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Y podríamos sacar libros de este texto, hermanos. Libros, enciclopedias, ¿verdad? De acerca de la sustitución, de la expiación, de la redención. Pero pues no acabaríamos, hermanos. Así que dice, versículo 11: en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Si alguien me puede ayudar con el piano. Y dijo: Abraham, Abraham. Recordemos que Abraham saca el cuchillo. Obviamente que yo me imagino la escena en cámara lenta, pero no era en cámara lenta, era rápido, ¿verdad? O sea, él, yo creo que sin pensarla era de cortarle, ¿verdad?, el cuello. Dice: Abraham, Abraham. Sí, respondió el Señor: Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio a un cordero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Vio a un cordero. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Quién será el sacrificio? Jehová proveerá un cordero para el sacrificio. Vio a un cordero, a un carnero amarrado de los cuernos en un matorral. Así que Abraham, yo me imagino que Abraham empieza a desatar a su hijo con sus lágrimas corriéndole sobre sus mejillas. Yo me imagino que él lo abraza, ¿verdad? Si él lo abraza, lo ve. Se levanta Isaac y Abraham va, toma el cordero, lo pone, lo prepara, lo amarra. Y dice: así que Abraham tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. 14: y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. El Señor proveerá un cordero en el momento más dramático, en el momento más terrible de la vida de Abraham, en cuando estaba a punto de sacrificar a su único hijo. Dios le habla y lo detiene y le dice: no le hagas ningún daño, porque Dios no quería que Isaac fuera sacrificado. En el verso 1 dice: y probó Dios la fe de Abraham. Era una prueba, hermanos, no hay que olvidarnos. Era una prueba. Dios no quería el sacrificio, Dios quería la obediencia de su hijo Abraham. Pero Abraham ya había sido justificado. Abraham ya había creído en el Señor. Abraham ya había creído en la promesa de Dios. Pero esta era la prueba suprema. La prueba suprema. Y la prueba suprema la llevó Cristo. La prueba suprema, el Padre ofreció a su Hijo. El Padre preparó a su Hijo. El Padre planeó la redención del pecador, porque Él dijo: yo voy a entregar a mi Hijo. Y el Hijo se entregó voluntariamente al Padre. Esa es la prueba suprema, hermanos. La prueba suprema era que Cristo habría de venir
Dice que se despojó, dice que vació, dice que se quitó, ¿verdad? De toda su gloria y descendió a la tierra. Que no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a este mundo a morir por los pecadores. Era la prueba suprema. Abraham se identificó con Dios y Dios se identificó con Abraham. Amén. Ahora sé que temes a Dios y no me has negado ni siquiera a tu único hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, Dios no escatimó a su hijo. Abraham tampoco lo escatimó. En ese momento que Abraham, imagínate, levanta sus ojos y ve. Yo puedo imaginarme la alegría en su corazón. Dios proveerá, Dios ha provisto un cordero. Porque el Dios que prueba es el Dios que provee. El Dios que prueba es el Dios que provee. ¿Qué necesitaba Abraham? Abraham necesitaba un cordero, y Dios proveyó un cordero. Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Porque en el momento justo, dice que en el momento justo, cuando ya lo iba a matar, Dios proveyó. Y así que también a ti, en el momento justo, cuando más necesitas a Dios, Él va a proveer de tus necesidades. Él te va a pasar por la prueba, pero el que prueba es el que provee. El que prueba es el que provee. Si Dios te está pasando por un momento difícil, tú tienes que confiar en el Señor, como Abraham confió en el Señor. Dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham puso su fe en Dios. Tú tienes que poner tu fe en Dios. Bendito sea el Dios que ha provisto el cordero para el sacrificio. Lo que yo me aferro es lo que Dios me quiere, es lo que me pide soltar. Y yo te hago una pregunta: ¿cuál es el tesoro en tu corazón que no estás dejando ir? Lo que yo suelto, Dios lo reemplaza por algo mejor. Dios no te puede llenar las manos porque ya las tienes llenas. Tienes que soltar para que Dios pueda llenar tus manos. Y más adelante, el capítulo 22, versículo 15: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la tierra de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Después de esto vi una gran multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie la podía contar, y estaban de pie delante del trono y del cordero, y vestían túnicas blancas, y tenían en sus manos ramas y palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Jesús es la simiente. Jesús es el hijo de la promesa. Esta historia no se trataba de Abraham y de Isaac, sino del Padre y del Hijo. Se trataba de Cristo. Esta historia apunta 100% a Cristo, porque dice mediante tu descendencia. Se refería a Cristo. Mediante tu descendencia. Porque Isaac fue salvo de entre los muertos. Isaac fue salvo de entre los muertos, pero Cristo descendió a las profundidades, venció a la muerte, pero ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando con todo poder y justicia. Él sí descendió, Él sí fue sacrificado, Él sí fue amarrado como cordero. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él sí murió, hermanos, y nosotros hoy estamos vivos.
Él sí fue crucificado, pero tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Él sí derramó su sangre. Él sí recibió la copa de la ira de Dios, pero nosotros dice que tenemos entrada al cielo. Dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir misericordia y oportuno socorro. Porque hubo un cordero que Dios proveyó para nuestro sacrificio. Él no se guardó, Él no abrió su boca, Él sabía cuál era su misión. Y vimos en nuestra serie que cuando fue hecho, Cristo Jesús dijo: está hecho, y entregó su espíritu. Él sí fue llevado al matadero para que tú y yo tuviéramos vida, y vida en abundancia. Romanos 4:25 dice: y debido a su fe Dios lo consideró justo. El hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén. Y el 19 dice: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Abraham regresó con su hijo, y se cumplió la profecía cuando él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Ponte de pie. Padre, te doy gracias porque tú has provisto del Cordero, porque tú has provisto del Cordero para el sacrificio. Cuando yo era injusto, Señor, cuando yo era pecador, cuando yo no merecía nada, tú, Señor, me diste un Cordero que tomó mis pecados, que tomó mis injusticias, que tomó mis iniquidades y lo sacrificaste para darme a mí la justicia perfecta de Dios. Tu vida perfecta, tu caminar perfecto, tu bondad, tu gracia, tu misericordia mostrada. Tú me has dado, Señor, tu justicia, y he sido liberado, Señor, de la muerte y del pecado como Isaac. Y tú tomaste mi lugar. Tú tomaste mi lugar en ese altar. Tú recibiste el sacrificio. Tu sangre fue derramada por mí, Señor, por mis pecados. Gracias te doy, Señor, porque aunque mi fe sea probada, yo me plantaré, Señor, como árbol, Señor, y mis raíces crecerán y estaré firme como la palmera, Señor. Tú me pasarás por el fuego, pero no caeré. Yo no caeré, Señor, porque tú enderezarás mesa en delante de mí, en presencia de mis angustiadores, Señor. Ungirás mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando, Señor. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque tú, Señor Jesús, me cubres con las alas de justicia. Tú me haces, Señor, recostar en pastos delicados. Tú me haces disfrutar de manjares, el cual es tu palabra, el cual es delicia para mí. Tú eres bueno. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Gracias, Señor, te doy porque has provisto un Cordero para mí. Señor, yo no merecía esto. Yo no merecía tu sacrificio. Yo no merecía tu gracia. Yo no merecía que tú, Señor, mandaras a tu Hijo. Pero en tu bondad y en tu gracia y en tu infinita misericordia, Señor, tú has provisto de un Cordero. Oh, Señor, cuando me pases por la prueba, Señor, provee, Señor Jesucristo, provee en el momento específico. Yo confío en ti, en que tú eres el Dios, el proveedor, en que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, en que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, en que tú eres Jehová Nisi, mi bandera, el que tú eres Dios poderoso, el Alfa y el Omega, el principio, el final, el que está, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, el Dios todopoderoso, el que reina para siempre y el que está sentado a la diestra del Padre. Y multitudes decían: santo es el Cordero que fue inmolado, porque no hubo otro que fue digno de desatar esos sellos, hermanos.
Y buscaron quién será digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y no se encontró nadie digno, hermanos. Y se escuchó una voz que decía: el Cordero, el león de la tribu de Judá, es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Él es el único digno de toda la gloria. Él es el único digno de toda la honra. Él es el único digno de recibir nuestra alabanza, de recibir nuestro amor, de recibir nuestra confianza. Nosotros, Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dudado de tu promesa. Pero hoy, Señor, te digo, Señor, yo sé que tú proveerás. Yo sé que tú, Señor, me darás de mis necesidades. Cuando esté pasando por la prueba, Señor, y cuando esté pasando por el fuego, tú me sostendrás. Tú me darás fuerza, Señor Jesús. Tú me darás las fuerzas y volaré como el águila, Señor. Tú no permitirás que tu hijo caiga, porque aunque esté en el valle de la desesperación, tú me sacarás de ese lugar. Te adoro y te bendigo, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque tú eres justo. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gloria a ti, te doy honra a ti, te bendigo, Padre. Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y decimos amén, 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 amén.